Dada la buena acogida y los comentarios tan positivos sobre el programa anterior, donde abordamos un tema tan importante y difícil como el del suicidio, hemos decidido dedicar un programa más a abordar ciertas cuestiones que en el programa anterior no dio tiempo a hablar. Para ello, tenemos con todos nosotros a nuestro psicólogo José Díaz. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Hola, una semana José. más aquí. Encantado de de que tenerte aquí. estéis. Igualmente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, José? Pues mira, siguiendo un poco la línea de lo que comentabas, José, hoy vamos a hablar sobre precisamente el trastorno más relacionado con el suicidio, que es la depresión. También hablaremos sobre tristeza, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos, que en muchas ocasiones se confunden bastante? Hay que entender ya de primeras que la depresión no es lo mismo que sentir mucha tristeza, y es importante diferenciarlo para evitar etiquetajes y sobrediagnósticos innecesarios. Aprovechamos para recordaros que anteriormente ya comentamos con Nerea el tema de la tristeza, pero lo tratamos como emoción y hoy sí que vamos a darle otro enfoque. José, ¿nos puedes explicar qué diferencia la depresión de sentir mucha tristeza? Para empezar, las diferencias entre tristeza y depresión no solo se tienen que ver con la parte de expresión emocional, sino que también tiene que ver con las causas psicológicas y psicofisiológicas que dan pie a cada una de ellas. Entonces, a modo de resumen, hablaremos de algunos puntos básicos para saber cuándo estamos ante una persona que siente tristeza, una persona triste, o bien ante alguien que padece un trastorno depresivo. El primer punto, y más importante, la depresión es un trastorno mental y la tristeza es un síntoma que puede aparecer en la depresión, pero eso no significa que estar triste es tener depresión, ¿no? Y la depresión al final tiene muchos otros síntomas como son pues, la apatía, la angustia, un sentimiento de desesperanza, por ejemplo. Esto que dices es verdad, pero muchas personas piensan que la tristeza es un trastorno mental. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Mi opinión es que la tristeza no es un trastorno mental, ¿vale? Como decía antes, o sea, está bien planteada porque es verdad que mucha gente a veces se confunde porque no es un trastorno mental, pero sí es un estado mental, ¿vale? Que habitualmente es pasajero, es decir, es una reacción psicológica ante algo que nos ha hecho daño o ante unas circunstancias difíciles de las que nos parece complicado escapar, por ejemplo. Entonces, bueno, tanto yo como Nerea ya hemos hablado sobre las emociones y recuerdo, ¿no?, este tema de que la tristeza no es algo malo, es una sensación desagradable, que no es lo mismo, pero que debemos permitirnos sentirla en momentos concretos, como por ejemplo, si fallece una persona que es querida por nosotros, no podemos reprimir esa tristeza porque eso pues, nos lleva a acumular y esa emoción tener por seguro que saldrá por alguna parte en algún momento. Vale, siguiendo un poco en la línea que estábamos comentando, como otro punto importante que diferencia la tristeza de la depresión sería la abulia, ¿vale? Que imagino que muchos de vosotros no tendréis ni idea de qué es la abulia, ¿vale? Porque la verdad es que es una palabra bastante rara. Yo no lo había oído nunca. Me lo creo, incluyo. me lo creo, ¿vale? Pero básicamente la abulia es una característica de las personas con depresión y que afecta dejándolas totalmente o parcialmente incapacitadas para enfrentarse a la vida diaria. Desde, puede ser ir al trabajo, como levantarse por la mañana para ir a comprar, ¿vale? De algún modo las personas con depresión sienten que no hay nada por lo que merezca la pena moverse y actúan con ese pensamiento en mente. Les falta como iniciativa, ¿no?, para hacer lo más básico, como puede ser, por ejemplo, lavarse los dientes por la mañana o incluso peinarse. Por eso es importante dejar claro que la bulia y estos distintos efectos en la conducta de las personas con depresión no es algo que escojan por sí mismas, ¿vale? La causa de estas manifestaciones conductuales se encuentra en el deterioro del sistema nervioso. Y aunque la bulia pueda aparecer tanto en personas que están tristes como en personas con depresión, la diferencia real se encuentra en que las personas depresivas presentan esta apatía extrema habitualmente durante meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea, según el DSM-5, que es, bueno, es un manual para diagnosticar trastornos mentales, básicamente, para diagnosticar que una persona tiene depresión, tiene que haber pasado 6 meses, tiene que haber estado al menos 6 meses sintiéndose así, ¿vale? Por eso se habla de la diferencia de tristeza y depresión, muchas veces tiene que ver con el tiempo en el que se produce esa apatía, ¿vale? Que apatía es el síntoma este de abulia que os comentaba. Y para acabar de entenderlo y que quede claro a los oyentes, ¿nos podrías dar un ejemplo visual donde se pueda ver la diferencia entre depresión y tristeza? Sí,
Mirad, algo que yo suelo explicar a algunos de mis pacientes para que se entienda la diferencia precisamente entre estos dos conceptos, es que os tenéis que imaginar que vais por un sendero, por la montaña, por ejemplo, un camino, y delante de vosotros os encontráis una piedra enorme que es más grande que vosotros, ¿vale? La tenéis justo delante. Entonces, si yo tengo herramientas para que en algún momento de mi día yo pueda sortear esa piedra, ya sea por los lados, escarbando debajo de la piedra o escalándola, es decir, si hay momentos durante el día en los que yo puedo tener una capacidad suficiente como para hacer algo con esa piedra que tengo delante, entonces estamos ante tristeza, es decir, momentos puntuales en mi día en los que yo me siento incapaz de seguir adelante o de hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo cosas cotidianas, como comentaba antes. En cambio, si tienes depresión, cuando te encuentras frente a esa piedra tan grande, tan enorme que te impide el paso, no puedes hacer nada. Es decir, durante tu día, durante tu semana, durante meses, eres incapaz de buscar una salida, eres incapaz de buscar o de motivarte o de tener la energía suficiente para poder cruzar esa piedra, saltarla o ir por los lados, lo que sea, o ni siquiera de pensar qué herramientas tengo, qué herramientas poseo, qué cualidades tengo para poder sortear o hacer frente a esa piedra. Ese sería más o menos un ejemplo así un poco práctico. Pues muchas gracias, porque creo que queda muchísimo más claro que Sí. con la teoría propiamente. Al final es quedarse paralizado, ¿no? Exacto. Bueno, paralizado sin recursos, ¿no? Mm. Sin ganas o sin motivación. Mm. Vale, otro punto importante sobre la depresión suele aparecer cuando la tristeza se prolonga durante mucho tiempo, como comentábamos, y entonces progresivamente hay un deterioro de la calidad de vida de la persona que está afectada con la depresión. Incluso se puede ir notando porque se vuelve incapaz de hacer sus tareas cotidianas, ¿no? Tal y como estábamos ahora comentando un poco. Esto quiere decir que si se siente tristeza durante demasiado tiempo y llegamos a estar inmersos en lo que nos provoca esa emoción, es cuando se empieza realmente a desarrollar ese cuadro depresivo. ¿Y hay alguna explicación gráfica también, como la otra nos ha sido tan útil? Una explicación gráfica que tú uses en terapia para explicar cómo fluyen las emociones a través de nosotros. Sí. Vale, para explicar ese concepto, ¿no? Más de emociones junto con la tristeza, así como decías, ¿no? De una manera más práctica para que sea algo más sencillo. Vale, imaginaos que nuestro cuerpo por dentro, como si tuviéramos tuberías, ¿vale? Tuberías por donde rondan nuestras emociones, ¿no? Por donde fluyen nuestras emociones. Y para hacerlo sencillo, vamos a centrarnos básicamente, bueno, válgame la redundancia, en las emociones básicas, ¿vale? Tenemos la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo, ¿vale? El asco lo dejaremos un poco de lado, aunque también sea una emoción básica, ¿vale? Para este ejemplo tampoco nos va a ser tan útil, ¿vale? Entonces tenemos rabia, tristeza, alegría y miedo, ¿ok? Tenemos esas tuberías pues tienen unos grifos que sirven para regular la cantidad de flujo emocional que va saliendo, ¿vale? Lo adaptativo aquí sería tener esos grifos siempre preparados para que puedan estar abiertos cuando se necesite, pero para eso se necesita tener una muy buena inteligencia emocional, para saber cómo yo gestiono ese flujo que está saliendo de la emoción que sea, ¿vale? Es decir, tener esa capacidad de cómo yo respondo adaptativamente frente a esa emoción que está saliendo por ese grifo, ¿no? Por esa tubería. Si estamos acostumbrados a tratar con nuestras emociones, sabremos cómo graduar la cantidad de flujo emocional que sale para que ni por un lado, o sea, para que no estemos en los extremos, ¿no? Que por un lado no se desborde, ni que se quede atrapado sin poder salir de ese grifo. Entonces, os voy a preguntar, teniendo en mente esta metáfora, ¿qué creéis que pasa si uno de los grifos de las emociones, pongamos la tristeza, está cerrado y no dejamos que salga esa tristeza? Pues yo lo que pienso es que al final estallará la tubería, ¿no? Podría ser, o sea, al final tiene que salir por algún lado, Vale, entonces o rompe por otro lado o... Rompe por otro lado. Muy bien, esa sería un poco la clave. Es decir, si no permitimos que la emoción que transita por esa tubería salga adecuadamente, lo que probablemente suceda es que tenga que salir por otro lado, porque esas tuberías están interconectadas con otras emociones. Si la tristeza, por ejemplo, no sale porque no estamos acostumbrados a sentir tristeza o no queremos sentir tristeza y bloqueamos esa sensación, el flujo de esa emoción vuelve hacia atrás, como pasa con el agua, ¿no?
Y, por ejemplo, pues puede pasar que salga por el grifo de la rabia, ya que se puede dar el caso que nos sintamos más cómodos mostrando enfado que mostrando tristeza, ¿no? Me siento con mayor comodidad para dar salida a esa tristeza a través de la rabia. Y muchas veces esto también se vincula con conductas violentas, ¿no? Personas que sienten mucha rabia y expresan o ejercen mucha violencia, sobre todo en relaciones, cuando se explora lo suficiente, al final se puede ver que lo que hay ahí es tristeza, no rabia. Pero como sentir la tristeza puede hacer que uno se sienta débil, que uno se sienta vulnerable, pues de alguna forma hacemos que ese flujo de emociones se canalice por otra vía, lo cual es una solución muy poco adaptativa. Y ahora también aprovecho para preguntaros, ¿qué pasaría si tengo todos los grifos de mis emociones cerrados? Pues yo creo en este caso que tendríamos un colapso emocional, porque al final no somos robots, ¿no? Y nos convertiríamos como un poco en psicópatas. Básicamente. Vale, pero si no eres psicópata, lo que al final pasaría es que eso se acumularía durante un tiempo, ¿vale? Es decir, podemos aguantar durante cierto tiempo, aquí cada persona tiene diferentes capacidades para ello, pero llegará un punto que no podremos aguantar eso más, ¿vale? Y normalmente ya digo que no suele ser demasiado tiempo, ¿vale? Y nos pasaría lo que vimos en programas anteriores, ¿no? Como esto comentaba Marta, del colapso emocional, desbordamiento emocional, y ahí en ese momento es cuando el grifo a veces explota y está tan abierto porque ha reventado de tal forma que no tenemos manera de parar ese flujo de emociones, y si a eso le sumamos que es tristeza la que predomina, fácilmente con el tiempo se puede caer en una depresión, ¿no? Porque ese flujo no tenemos manera de retener esa tristeza y no para de salir ese agua, ¿no? Esa agua metafórica que es la tristeza. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué creéis que podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir llegar a este punto? Bueno, yo creo que podemos hacer lo que hemos venido hablando, ¿no? En programas anteriores, que es al final hacer un trabajo interno, un trabajo de introspección, identificar las emociones que se están dando, que se están manifestando en nosotros, y también las necesidades que no estamos supliendo quizá, y por eso surgen. Y si estamos ya en un momento límite, pues como siempre pedir ayuda psicológica, hablar con amigos, con familiares y demás. Pues sí, José, muy bien como decías, al final es esto, ¿no? Podemos prevenir en cierta manera teniendo una buena inteligencia emocional, saber qué es lo que necesito, cómo expreso mis emociones, bueno, todo ese trabajo emocional que llevamos hablando unos cuantos programas también con Nerea, que ha ido apoyando mucho esta sección con toda esa parte de emociones súper interesante. Y conociendo todo esto bien, es como podemos intentar, lógicamente a veces es complicado por las situaciones personales que pueda pasar cada persona, pero precisamente por eso pedir ayuda no es de gente débil, ¿vale? Pedir ayuda a los profesionales es algo que debe hacerse, ¿vale? Es todo lo contrario, no es algo que te haga débil, porque dar ese paso de ir a terapia es algo muy, muy, muy difícil, y por eso yo siempre a mis pacientes les digo que son muy valientes por tomar la decisión de querer estar bien y de sentirse mejor. Desde luego que sí. Animamos a la gente que si consideran que tiene algún problema, que acudan a profesionales. Y José, llegados a este punto, ya sé que has hecho varias metáforas, varias reflexiones, pero ¿nos quieres dejar con alguna metáfora final? Pues sí, tengo hoy también Venga, una preparada. a mí me encantan. Vale, ok. Imagina que te sientas un día a trabajar ante tu ordenador y de pronto empiezan a salir mensajes que dicen: eres inútil, todo te va a salir mal, siempre vas a ser infeliz, mereces la soledad, no hay solución a tus problemas, etc., ¿no? Empiezan a aparecer estos mensajes, lógicamente te sientes alarmado, te sientes asustado, ¿no? Y en ese momento piensas o sabes, ¿no?, que solo es un virus y que tu ordenador pues está infectado, ¿no? Entonces en ese momento dices, bueno, no voy a hacer nada, no voy a pedir ayuda a un informático en este caso, para que alguien elimine ese virus. Tú te limitas a intentar trabajar con el ordenador, ya que en ese momento pues tienes muchas cosas que hacer y los demás esperan pues que entregues esos informes o esos trabajos. Así que intentas aceptar esos mensajes que están apareciendo mientras llevas a cabo tu tarea, aunque con mucha dificultad. Y esto pues sucede un día y otro día y otro día y otro día, y llega un momento en el que te sientes incapaz, ¿no? Esos mensajes están minando tu ánimo. El mensaje y la reflexión que hay que hacer es que a veces
debemos darnos cuenta de que estamos obligados a detenernos y a pedir ayuda. No importa lo que los demás esperen de ti, no importa tu trabajo o las presiones que te envuelven, cuando algo no va bien en tu vida, debes detenerte y pedir ayuda. Dejar para mañana el problema que tienes hoy no hará más que incrementar el problema y tu malestar. Pues bonita reflexión, sobre todo muy útil, José. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Serotonina, una semana más. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias, chicos. Nos Muchas vemos el gracias, próximo José. programa. Hasta el próximo. Adiós.